Shalom, pueblo, Baruch Hashem, Shalom, a los que están cerca, a los que están lejos, Bruhim, Habaim, Baruch Hashem. Empecemos por dar Todá a Baruch Hashem. Tenemos Todá al Abba. Manténgase usted en su casa, en Todá. Aquí nosotros desde nuestras casas, Baruch sea Hashem, que nos ha permitido que nos reunamos un yom más de su infinita bondad. Todá al Abba. Baruch sea Hashem. Siempre manténgase en Todá usted. Manténgase haciendo tefila. Estamos con gozo, con alegría y con regocijo de poder una vez más tener el privilegio de estar delante de la presencia de Baruch Hashem. Todá. Vamos a cantarle al Abba. Hay en la Torah un pasaje, y aún históricamente en la costumbre se sabe que los malaquim cantaban junto a Moisés. El momento que Moisés subía al monte Sinai, estaban cantando, estaban adorando a Baruch Hashem. Todá Rabal Abba Melech, Baruch sea Melech de Israel, que nos ha permitido reunirnos este día. Todá Baruch Hashem, Todá al Abba. Vamos a darle Todá, como les decía, mientras iba subiendo Moisés, los malaquim descendían al encuentro juntamente con las tablas de la Torah, que fue dado un 17 de Tamuz, un día jueves, aparentemente un Yom Hamishim. Y se dice que igual ellos cantaban juntamente con Moshe el momento, con Moisés, el momento que bajaba con las tablas desde el Ar Sinai. Ellos cantan de Moshe el canto, el siervo del Melech, y la canción del Cordero, dicen grandes y maravillosas son sus obras. Melech poderoso en Emet, son sus caminos. Melech de los Kadoshim. ¿Quién no te temerá? Ellos cantan de Moshe el canto, del siervo del Melech, y la canción del Cordero, dicen grandes y maravillosas son sus obras. Melech poderoso, son sus caminos.
Hashem. ¿Cuál es el canto? Toda Rabá. El canto fue Aleluya, Baruch Hashem. Toda Rabá. Alabinu Melech Haolam, por quien estamos reunidos y por quien Baruch Hashem nos permite hoy estar aquí por su Hijo amado, Adon Yahshua HaMashiach. Hay algo importantísimo que Baruch Hashem nos ha permitido entender por medio del híbrid, algo que el Abba nos ha mostrado por medio de cosas que Baruch Hashem mismo nos ha dado y que en su infinita bondad sea que no despreciemos, sino que lo que tenemos lo abracemos con mucha ajabat para que podamos recibir lo que viene de parte del Abba. Ya sabe, siempre, si usted es un estudiante diligente, tenga a la mano una hoja para que luego usted vaya y compruebe lo que decimos aquí. Ahí en todas las traducciones, sobre todo en la Reina Valera, en la traducción más conocida de este mundo, en la traducción Reina Valera, nosotros encontramos un pasaje de la Torah acerca de un animalito que hizo algo, un animalito que cantó antes que Pedro negara al Mashiach, antes que Pedro renunciara al Mashiach. Ya vamos a ver por qué digo esto, pero hay una porción en la Torah que nos muestra que no era un animal. Usted ha escuchado que, de cierto te digo que el gallo habrá cantado ya había cantado el gallo y tú me habías negado ya 3 veces, le dice. Es importantísimo esas 3 veces. ¿Por qué 3 veces? Te digo que tú ya me habías negado ya 3 veces antes de que el gallo cante. Y toda la gente pensó y se hizo una idea en la cabeza de que había un gallito ahí parado y que hasta hay en las películas, hay películas en las que Pedro le niega al Salvador y de pronto el gallo canta. Se coordina la negación con el canto del gallo. Pues no es así. Sáquese esa idea de la cabeza. No existe tal gallo, no existe tal canto, sino ya vamos a ver lo que es. Vamos a empezar por el libro de Divrei Hayamim Aleph, primer libro de Crónicas, capítulo 9. Corra al primer libro de Crónicas, capítulo 9. Baruch Hashem, Toda Rabá, Baruch Atah Hashem. Primer libro de Crónicas, capítulo 9. Toda Rabá. Vamos a leer el 9.1. Ya saben sus casas, ¿no? Siempre. Bashem Yahshua HaMashiach. Decimos amén. 9.1 dice, una de Crónicas 9.1. Así todo Israel fue registrado por sus genealogías, y aquí están escritos en el libro de los reyes de Israel. Y Judá fue llevada en cautiverio a Babel por causa de su rebelión. Usted contará ahí todos los que fueron deportados, usted verá ahí todos los que fueron a Babilonia junto con sus descendientes. Pero vamos a saltarnos al versículo 20. Y Pinhas, hijo de Eleazar, había sido en el pasado príncipe sobre ellos, y Baruch Hashem estaba con él. 21. Sejaría, hijo de Meshelemiah, era portero de la entrada del Ohel Moed, de la tienda de reunión. Hemos hablado de las porciones que tiene literalmente el Mishkan. Él estaba encargado de la puerta de la tienda de reunión. 22. Todos los que habían sido designados para hacer guardia, escuche bien, en hebreo, para pasar la noche en las puertas, fueron 212. Las puertas del Mishkan en realidad eran grandes, pero no como para que 212 personas se encargaran. Habían turnos en los cuales cada uno de ellos cerraba las puertas del Mishkan. Esto se comenzó a dar más en la época desde el primer templo de Salomón hasta la época del segundo, cuando ya fue destruido. ¿Por qué? Porque antes habían solo cortinas, entonces no era necesario que hubieran porteros, sino era necesario simplemente la cortina y el que estaba por dentro. Pero en el templo de Salomón, hasta la época del segundo templo y después ya la deportación a Babilonia, era necesario que hubieran porteros. Y aquí están designados todos los porteros, 212. Estos fueron contados por sus genealogías
a quienes David y Samuel el vidente designaron para sus funciones. Cada uno tenía su función. Aparte de eso, usted va a leer en todo este pasaje, Bebakasha, le invito a que usted siga leyendo, dice el 23, tanto ellos como sus descendientes estuvieron a cargo de las puertas de la casa de Baruch Hashem y la casa del Ogel, como guardianes. En los 4 lados estaban los porteros, mirando al oriente, al occidente, al norte y al sur. 25. Sus hermanos que moraban en sus aldeas venían cada 7 días según su turno para estar con ellos, hablando de los porteros. Más abajo usted revisará, el 31 dice, Matitiá, uno de los levitas, primogénito de Shalum, Corahita, tenía el cargo fijo de la preparación de los fritos, dice aquí, o de los holocaustos quemados. 32. Y los descendientes de Coat, algunos de sus hermanos, se encargaban de los panes de la presencia para prepararlos cada Shabbat. Los que eran 33, los que eran, subraya Bebakasha el 33, los que eran cantores, jefes de las casas paternas de los levitas, permanecían en las cámaras, exentos de otro servicio, porque estaban al cuidado de la obra de día y de noche. Los cantores, que habla en el 33, tenían turnos, tanto así que se escuchaba un canto, tanto de día, tanto de noche. Se cantaba el Shema Israel y se cuenta también en Israel que cantaban las melodías de Tehilim. Entonces eso se puede revisar y pasaban de día y de noche. Ellos estaban exentos de otros servicios. Su único cargo era cantar y anunciar. Entre todos estos servicios que se daban en el Mishkan, habían más o menos 15 encargados principales, los que se conocían como los Memunim, que eran los encargados de los servicios, entre los cuales estaban los que podemos hablar, las libaciones, es decir, presentar el vino con su libación de flor de harina. Ellos recogían, lo guardaban y lo presentaban al sumo sacerdote. También los encargados de las asignaciones de los cargos. También habían los encargados de los nidos de los pájaros, de los cuales se ofrecía en sacrificio, de las tórtolas, de los palominos. También habían los encargados. También estaban los que degollaban a los animales, literalmente los que solo se encargaban de cortar, y también estaban los que se encargaban de limpiar la sangre después del degollado, y los que recogían el resto de los huesos y todo lo demás. Más o menos 15 servicios. Y entre estos también estaba lo que se conoce como el Gevini. Se puede leer en la bibliografía de Israel, en la enciclopedia judaica, se llama Judaica Enciclopedia. Ahí se puede leer que a un grupo de cantores en especial se les llamaba Gavini. Viene una palabra que es Gavinimus, que significa los encargados de los anuncios o los pregoneros del templo. De ahí se deriva la palabra Gavini, encargados de los anuncios o pregoneros del templo. ¿Qué son los pregoneros del templo? Los que daban los gritos, los que daban los anuncios. En enseñanzas pasadas ya hablábamos de ellos y decíamos que, por ejemplo, cuando cambiaba la luna nueva, ellos daban el anuncio y tocaban el shofar. Ellos se llamaba el Gevini, el que daba el anuncio al pueblo, y el pueblo siempre escuchaba su voz. Le traducían como el Gevini o el pregonero del templo, literalmente, que era una de sus funciones. Además, existían también 7 Amarlequim. Los Amarlequim eran los encargados funcionarios de los ofrendas en dinero, en oro o en plata. Y también habían los Gizbarim, se les llamaba, que eran los cajeros, los que vuelta guardaban en grandes pomos
guardaban el dinero de la ofrenda. Si usted ha leído el libro de Levítico, dice que si comieran de la ofrenda Kodesh por error, presentarán la quinta parte del diezmo. Entonces, ellos guardaban todo eso, los amarlequim y los gizbarim en hebreo, o en español, los administradores del dinero y los cajeros, los que tomaban esas cosas. Y todos ellos, todos los cargos, los que estaban a las puertas que ya leímos, el Geviní, todos estaban a cargo de la Keuna o el servicio del sacerdocio. Vamos a anotar ahí, el servicio del sacerdocio contaba de 3 partes. El servicio del sacerdocio eran 3 partes. El sumo sacerdote, el Cohen Gadol, el que estaba al frente de todo el servicio, su adjunto. El adjunto era aquel Cohen que estaba más, el que iba a ser el reemplazo del sumo sacerdote cuando muriera. Es decir, el adjunto del Cohen Gadol, cuando el Cohen Gadol tenía que ausentarse, por ejemplo, para traer la ofrenda de Nisan, de Pesach, él se quedaba a cargo de todo el Mishkan. Siempre había el sumo sacerdote y su adjunto. ¿Por qué? Suponiendo que el sumo sacerdote entrara impuro a presentar ofrenda delante de Baruch Hashem, moría. En ese mismo momento, el adjunto entraba a hacerse cargo de todas las ofrendas del Mishkan. Y ahí, aparte de ello, habían 2 asistentes. Entonces adentro estaban el sumo sacerdote, su adjunto, el que estaba pronto ya a tomar el cargo cuando cumpliera 50 años de servicio, y los 2 asistentes que ayudaban de repente a cargar las cosas más pesadas, las ofrendas más pesadas del sumo sacerdote. Ellos son los que ya regían todo. Pero ¿esto qué tiene que ver? Como yo le estaba contando, le estaba diciendo, en la Torah encontramos que había un jefe de los cantores. Ese jefe de los cantores, que era el pregonero del Mishkan, daba anuncios de lunas nuevas, daba anuncios de inicio de mes, daba anuncio de inicio de fiestas, daba el anuncio también del momento en el que comenzaba a adorar todo Israel. Y el jefe de ese grupo de cantores se llamaba en español el cantor mayor, el pregonero mayor o el Geviní mayor, que en Israel le conocían como la voz del gallo, así le decían. Aunque el nombre de él, que nosotros vemos aquí en el 33, que era el jefe de los cantores, de las casas paternas de los levitas, aunque vemos que era de la descendencia de Coat, a él le llamaban comúnmente la voz del gallo. ¿Por qué? Porque él era el responsable de un cargo en específico. Ahora sí, corra al libro de Mateo Bebakasha. Libro de Mateo 26, versículo 32. No, desde el 31. 26-31 de Mateo. Entonces ya vimos que existían más o menos 15 cargos y en cada cargo habían como 7 personas, o sea, eran bastantes los que servían en el Mishkan. Solo en las puertas servían 212. Los Mishmarot, que servían en las puertas, guardaban 3 puertas en específico. El Beit Hanisos, se conoce así como el Beit Hanisos, que es el portón de la chispa o el portón grande. El Beit Hamoked, que es el portón del hogar, es decir, por donde entraba el sumo sacerdote, y los otros que guardaban la puerta del patio. Entonces entre ellos se dividían los 212 para cada turno. ¿Cuáles eran los turnos? Cada 3 horas, y la media tarde y la media mañana, y a la hora sexta y a la hora novena. Cada 3 horas se iban cambiando de turnos, y llegaban sus hermanos, que también eran levitas, a llevarles comida, a cambiarles el turno o a ayudarles de alguna manera, porque el servicio de los cantores jamás paraba. ¿Usted se recuerda un personaje más o menos así? Sí, David. David era descendiente de la casa de Judá y dice que él le iba a dar de comer a los hermanos. Pero ¿cómo le llama la Torah a él? Le llama el dulce cantor de Israel. Oh Hashem, le llama el dulce cantor de Israel, porque él también
era el encargado de llevar a sus hermanos comida a los que estaban sirviendo en el canto, en el Mishkan. Por eso él aprendía esos cantos y se creaba instrumentos. Él creaba instrumentos para tratar de emular esos cantos delante de Baruch Hashem, porque él no podía hacer ese servicio porque él era de la casa de Judá. Él no podía hacer el servicio de cantor porque él era de Judá. Los levitas eran los encargados de ser cantores. Por eso todos los días que él subía a dejarle la comida a sus hermanos, él escuchaba esos cantos y le gustaban, le llenaban. Eso usted lo puede leer en la bibliografía de Israel, búsquelo en internet, es muy fácil de encontrar. Entonces él hacía eso y se ve también rasgos en la Torá, no muy bien explicados, pero sí hay rasgos en la Torá que nos muestran a nosotros que David hacía eso. Por eso iba a crear luego objetos para poder cantar. Entonces habían esos servicios divididos en 15 partes. Entonces eran muchos. Luego había la casa de la justicia. ¿Cuál era la casa de la justicia? Era un grupo de Kohanim, los cuales se encargaban de dar juicios, pero no juicios de muerte, porque el juicio de muerte solo lo daba Baruch Hashem directamente al sumo sacerdote. Pero había una casa de justicia, se la llamaba. La casa de justicia emitía decretos. Tanto tiene que pagar porque se robó esto, tal cosa tiene que hacer porque engañó a su marido, tal cosa tiene que hacer por cuanto tuvo flujo de semen, por ejemplo, todo lo que dice Baikra. Y la casa de la justicia daba eso, pero no asuntos de muerte, porque eso era distinto. Se encargaba en ese tiempo Aarón juntamente con Moisés, directamente de Baruch Hashem la orden. En el tiempo del segundo templo, cuando el sumo sacerdote era Caifás, había una casa de justicia que emitían los decretos. Y aún ahí Caifás metió la mano y emitieron el decreto de muerte hacia Adon Yahshua HaMashiach, nuestro Moshiach. ¿Y saben quién estaba metido en esa casa de justicia? Porque aún en esa casa de justicia no estaban de acuerdo porque sabían cuál era su cargo. Hasta ahora en Israel existe el Beit Din, en el cual usted tiene que acercarse a pedir permiso, por ejemplo, para encender una luz en Shabbat, para poder conducir en Shabbat, para utilizar computadoras en Shabbat, para divorcios, todos se acercan allá. Hasta ahora existe esa casa, pero nunca estuvieron de acuerdo. ¿Y sabe usted quién estaba en esa casa de justicia? José de Arimatea. ¿Usted ha leído acerca de José de Arimatea? Sí, fue el que pidió el cuerpo de Yahshua para llevárselo. Él dijo, yo quiero bajar el cuerpo del Mashiach y llevármelo para envolverlo en óleo. Él se puede ver en la Torá y en muchos libros antiguos que José de Arimatea estaba metido en la casa de la justicia y él nunca estuvo de acuerdo con la muerte del Mashiach. Por eso él pidió el cuerpo, porque él sabía que ese no era el cargo, porque la Torá no les daba esa potestad a la casa de la justicia. El único que decretaba muerte era Baruch Hashem por medio del sumo sacerdote. Es el único que decretaba muerte. José de Arimatea estaba ahí. Podemos revisar mucho acerca de eso, pero ahora vamos a leer lo que pasa acerca de los cantores. 31. En este tiempo Yahshua les dijo, todos ustedes tropezarán esta noche. Todos ustedes se esparcirán. Se debería traducir. La palabra tropezarán no existe. La palabra tropezar no hay. El que trastabilla no tropieza sino cae. Entonces no existe la palabra en hebreo tropezar, sino existe la palabra caer. Nafal, que significa caer literalmente, descender. Eso significa, no hay tropezar. En este tiempo Yahshua les dijo, todos ustedes caerán esta noche, porque escrito está, mataré al roé y caerán las ovejas de su rebaño. Eso está en Zacarías 13:7. 32. Pero después que haya vuelto a la vida, iré delante de ustedes a Galilea. Respondió Kefi y le dijo, aunque todos cayeran, literalmente, aunque todos renunciaren. Existe aquí una palabra en hebreo que significa renunciar. Aquí se debe traducir, aunque el 33, aunque todos renunciaren, jamás renunciaré yo. Jamás me haré para atrás yo, dijo Pedro, Kefa. Yahshua le dijo,
de cierto te digo que esta noche, antes que el cantor mayor dé el anuncio, me negarás 3 veces. Kefa le siguió diciendo: aunque tenga que morir contigo, no renunciaré. Y todos los discípulos dijeron exactamente lo mismo. Todos, no renunciaremos, no renunciaremos y no renunciaremos a nuestro cargo, a lo que tenemos que hacer. Pero usted me preguntará, 34 dice, Yahshua les dijo, de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Mentira. Mala traducción, pésima traducción, porque la traducción original, Beba Kasha, le invito a que revise, ya le digo, enciclopedia judaica se llama, o enciclopedia judía aparecen datos especiales, unos datos medios importantes como el Rebe mostraba de los mitos, presenta datos importantes. La enciclopedia judaica, la enciclopedia judía que está en inglés, presenta datos importantes, bien bonitos. Entonces ahí literalmente dice, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, ese gallo es el Geviní del que hablábamos más antes, el cantor mayor. Entonces, la traducción original, que la traducieron gallo, ¿por qué? Porque vieron aquí que decía Geviní Gadol, porque hay un Geviní Katán, un cantante pequeño. Pero el Geviní Gadol, ellos le relacionaron con el que canta en las mañanas, un gallo. Dice, antes de que el cantor mayor dé su anuncio, me habrás negado 3 veces. Porque este episodio pasa al comienzo del nuevo servicio. Le anuncian la muerte a Yahshua HaMashiach adentro en el Mishkan, en el segundo templo, juntamente con Caifás y todos los que ahí estaban. Y en ese momento era ya el cambio de servicio. Ya tenían que cambiar los cantores. Es decir, estaba ya apareciendo el primer rayo de luz. Es decir, ya quería amanecer. ¿Y eso qué tiene que ver? El cantante mayor que anuncia aquí en Crónicas, el cantante mayor todas las mañanas llegaba al Mishkan. ¿Se acuerdan que aquí dice que ellos nunca dejarían su servicio y no se encargarían de nada más sino solo de ese servicio de cantar? Sí, todas las mañanas, día y noche primero y luego la mañana el cantante mayor llegaba a abrir la puerta del Mishkan y daba 3 anuncios, 3 gritos en específico. El primer grito era, Kohanim, ustedes a servir. Eso gritaba. El cantante mayor abría las puertas del Mishkan, el portón mayor, el portón de Salomón, y se paraba y gritaba, Kohanim, a servir, literalmente. Otro grito era, levitas a la plataforma de canción. ¿Por qué? Había una plataforma de canción que estaba por detrás de la fuente de bronce, donde estaban los 12 bueyes. Había una plataforma. Entonces él gritaba, Kohanim a su servicio. Gritaba eso. Levitas a la plataforma de canción. Y el último grito era, Israel a adorar. 3 gritos o 3 cantos especiales que él daba. Llegaba al Mishkan, abría las puertas y gritaba, Kohanim a su servicio, levitas a la plataforma de canción, Israel ya pueden acercarse a adorar. ¿Por qué? Porque cuando él llegaba, se paraba en la puerta del Mishkan que daba al oriente y veía el primer rayo de luz. Cuando salía el primer rayo de luz, empezaban los gritos de él. Entonces, ¿qué causaba esto? Que todo Israel se despertara. Entonces, ¿cuál era el servicio en pocas de este cantor mayor? Despertar a Israel de su sueño. Entonces, el servicio de él durante toda su vida del cantor mayor, que vemos aquí que ya habla en Crónicas y en el libro de los Reyes está, era despertar a todos para el servicio. Kohanim a servir, levitas a la plataforma de canción, Israel, acérquense ya a adorar. Entonces, como les despertaban, Baruch Hashem, es más, necesito una tefilá que dice Baruch seas Hashem Melech de Israel, que le diste la comprensión al gallo
para diferenciar entre el día y la noche. El gallo es un animal que diferencia entre el día y la noche. El gallo, al ver un rayo de luz, comienza a cantar. Es más, le invito a que haga un experimento. Si usted tiene un gallo cantor en su casa, si es que está de noche, llegue calladito y préndale una lámpara directamente a los ojos y usted verá que él canta. Porque Baruch Hashem les dio el entendimiento para diferenciar entre el día y la noche. Por eso cantan. ¿Qué hacía el cantor mayor? Exactamente lo mismo. Diferenciaba el día de la noche y daba el anuncio. Y la gente le comenzó a llamar el jejín, el gallo. Así le comenzó a llamar la gente, porque le despertaban. Adón Yahshua HaMashiach lo que dice en el 34 es: de cierto te digo que este amanecer, esta noche, antes de que el cantor dé sus 3 anuncios, ya me habrás negado 3 veces. Usted se preguntará, pero ¿por qué fueron 3 veces que le negó? Exacto por eso. Porque el Adón Yahshua HaMashiach relacionó los 3 cantos del cantor mayor con las 3 veces que le iba a negar Pedro. Entonces decía, he aquí que antes de que se den los 3 anuncios en la puerta del segundo templo, tú ya me habrás negado 3 veces. Mientras el uno está cantando para llevar a adorar, tú estarás cantando para renunciar a mí. Por eso le relacionó las 3 veces. Entonces ahora nos podemos dar cuenta que no existe el tal gallo, que no fue un animalito el que cantó, sino que en las puertas del Mishkan, mientras se daba el anuncio de muerte, así mismo, mientras el cantor mayor daba el anuncio de las aperturas del Mishkan, en ese mismo momento, Pedro le negaba al Mashiach. Derribada cualquier pensamiento católico, apostólico, romano, testigo de Jehová, de que era un animalito el que cantaba. No existe tal animal. Amado, querido, usted que nos está viendo, vaya e investigue. No se crea todo lo que le dicen. Aquí no estamos para venderle caramelos, para venderle cosas, nada. Estamos para mostrar la Emet que Baruch Hashem nos ha mostrado por su infinita Gesed y por su infinita bondad, nada más. Nosotros estamos aquí para mostrar la grandeza del Adón y las grandes cosas que él ha hecho con nosotros. Pero usted vaya y corrobore lo que le estoy diciendo. No existe tal gallo, era un cantor el que daba el anuncio para ir a adorar en el Mishkan. Y en ese momento Pedro le negaba y renunciaba al Mashiach. Como le digo, no existe tal tropiezo, sino que ellos dicen, yo jamás renunciaré a ti, ni al servicio que tengo contigo. Y Yahshua le dice, de cierto te digo que él se levantará a dar el anuncio, y tú ya habrás renunciado a mí. 3 veces habrás renunciado a mí. Entonces, he ahí lo importante de poder aprender un poco de híbrido, de poder conocer un poco de la grandeza que Baruch Hashem ha hecho con su pueblo, nada más. Y esto está a su mano, está a su alcance. Lo que Baruch Hashem quiere es que usted simplemente investigue, que usted simplemente estudie y le meta los riñones, como dice el Rebbe esto, que le meta los riñones, el deseo de buscar. Baruch Hashem, le dejo eso. Ya nos permitirá saber qué hacían los otros 14 servicios, qué hacían cada uno de los guardianes en las puertas, porque cada uno de los guardianes de las puertas tenían un trabajo en específico, que aquí en la Torah también se ve, pequeños rasgos. También habían los escribas, Ezra el escriba, que se encargaba de anotar las cosas que veía, que Baruch Hashem le decía, y de llevar la Torah a todos lados. En ese tiempo de Ezra el escriba, la Torah se leía 2 días a la semana. Solo se leía el jueves y en Shabbat. Jueves y sábado se leía. Porque un jueves se recibió la Torah en un 17 de Tamuz y el Shabbat porque está apartado para Baruch Hashem. Nosotros sabemos que nuestro Shabbat es Adón Yahshua HaMashiach y lo leemos la Torah todos los días. Pero en costumbre, en el tiempo del segundo templo, solo se leía jueves y sábado. Y en Israel literal, hasta el día de hoy se lee solo jueves y sábado la Torah y está dividida en porciones para terminar la lectura en un año. Pero nosotros leemos la Torah todos los días por la compasión de Adón Yahshua HaMashiach. Todavía le damos al Abba Melech Haolam por este precioso Yom de su Berajá. Toda al Abba le damos un pequeño anuncio. Estamos ya a pocos días
a pocos, que estamos ya 13 de julio, estamos de aquí a unos 20 días, que todo a que inicie una hermosa verajá, las nuevas clases de Hibrid. Inscríbase, beba cachá, inscríbase. Estas cosas nosotros las aprendemos por medio del Hibrid. Inscríbase, empezamos un nuevo curso ya el mes que viene. Mande un email a raiceshebreasambato@gmail.com. No se olvide, raiceshebreasambato@gmail.com. Comuníquese por medio de estos espacios. Comuníquese con la secretaria, con Jerusalén Romero, y justifique, inscríbase, que aprender el hebreo es lo más hermoso que puede haber. El Leshon HaKodesh que Baruch Hashem nos ha dado, y así que aprendamos juntos, y el momento que veamos esto, que nos gocemos y que en nuestro corazón esté lleno de agradecimiento. Asimismo nos unimos a la petición de Donald Trump y a la orden que Abba nos dio. Abba, guarde su siervo. Nos unimos en tefilá por Estados Unidos, por Ecuador, por el mundo entero, para que Baruch Hashem frene esta plaga. ¿Sabe qué es lo que Baruch Hashem quiere? Que nosotros nos arrepintamos, que Baruch Hashem perdone a esta generación, y va a ver que la plaga para, y que nos permita volver a ese lugar hermoso, a la congregación, a darle toda alaba, y que todos pidamos por Donald Trump, por Benjamín Netanyahu, que Abba les dé shalom, les dé jogma para hacer las cosas que él quiere, y que Abba nos permita igual ver la rectificación de nuestras vidas, de nuestras casas, y que podamos ver la cabo de Adon Yeshua HaMashiach, que sea rápidamente y en nuestros días. Shalom, amados, Beshem Yeshua HaMashiach. Amén. Shalom.